todo parecía estar en su lugar. El taller de relojería en la calle Magnolia se extendía en un espacio modesto, lleno de vitrinas de madera gastada y estantes cargados de relojes antiguos. Algunos dejaban escapar su tic-tac con precisión casi musical, mientras que otros guardaban un silencio que parecía contener historias olvidadas. A primera vista, el lugar era un santuario de orden y precisión. Cada reloj en su estante, cada herramienta sobre la mesa parecía tener un propósito, un sitio definido. Pero la perfección que se veía era solo superficial. La rutina escondía grietas que nadie más podía notar. El relojero, un hombre de cabello gris y manos manchadas de aceite, recorría el taller lentamente, examinando los relojes uno por uno. Ajustaba engranajes, limpiaba manecillas, revisaba las cadenas de relojes de bolsillo con delicadeza casi ceremonial. Nadie lo observaba y casi nadie se detenía a notar los pequeños detalles que él percibía. Un segundo que se demoraba más de la cuenta, una manecilla que temblaba ligeramente antes de moverse, un péndulo que oscilaba con una pausa inesperada. Cada movimiento del tallerero era silencioso, casi ritual, y cada tic de los relojes parecía responder a su atención. Los clientes que visitaban el taller eran pocos y esporádicos. Algunos dejaban un reloj para reparar, otros pasaban solo por curiosidad, atraídos por la estética antigua del lugar. Ninguno parecía notar que, aunque todo estaba en su lugar, el tiempo allí se movía de manera diferente. Un engranaje gastado, una cuerda floja o un resorte cansado podían transformar la aparente normalidad en un caos silencioso. Para cualquiera, todo parecía estable, pero el relojero sabía que la estabilidad era un espejismo, una ilusión que apenas duraba lo que tardaba un segundo en pasar desapercibido. Afuera, la ciudad avanzaba imparable. La modernidad se filtraba en cada esquina: relojes digitales, teléfonos inteligentes, recordatorios automáticos que reemplazaban la necesidad de un taller. Pero dentro de ese pequeño espacio, el tiempo tenía otra cadencia. Los minutos eran casi palpables, los segundos eran ecos, y los silencios entre ellos guardaban historias que nadie escuchaba. Una tarde, mientras el sol caía por la ventana y pintaba franjas doradas sobre los estantes polvorientos, el relojero recibió un paquete inesperado. Contenía un reloj de bolsillo antiguo, con la tapa ligeramente abollada y un grabado casi ilegible. Al sostenerlo, el hombre sintió una curiosa mezcla de nostalgia y preocupación. Sabía que, aunque el reloj parecía solo un objeto, contenía algo más, un misterio silencioso que debía descubrir antes de que desapareciera para siempre. Parte 2. Detalles que cuentan historias. Cada reloj tiene su voz, aunque pocos se detengan a escucharla. El relojero colocó el reloj antiguo bajo la lámpara de su mesa de trabajo y comenzó a inspeccionarlo minuciosamente. Cada rasguño, cada mancha, cada imperfección hablaba de alguien que había sostenido aquel objeto, que había confiado en él para marcar los momentos importantes de su vida. La rutina diaria del taller le enseñó a percibir lo que otros ignoraban: un tic irregular, una cuerda demasiado tensa o una esfera que giraba con dificultad. Eran pequeñas señales, casi invisibles, pero cargadas de significado. Mientras trabajaba, recordó otros relojes que habían pasado por sus manos. Algunos eran de herencia familiar, con nombres grabados que ya nadie recordaba. Otros habían llegado rotos después de accidentes, con piezas perdidas que solo él podía reemplazar. Todos compartían un mismo destino. Aparentaban normalidad hasta que alguien observaba con suficiente atención para notar que algo estaba fuera de lugar. El relojero pensó en cómo, en la vida, ocurría lo mismo. Las cosas parecían estables, ordenadas, perfectas, hasta que un pequeño detalle revelaba que la apariencia era engañosa. El reloj de bolsillo que tenía ahora entre sus manos no era diferente. Una pequeña rueda dentada estaba gastada de manera irregular, como si hubiera sido sometida a un uso secreto, a un esfuerzo invisible. El hombre suspiró. Cada engranaje, cada manecilla, cada resorte le hablaba de tiempo perdido, de momentos que nadie había valorado.
Mientras trabajaba, la luz del atardecer caía por la ventana y hacía que los relojes reflejaran destellos dorados y sombras profundas, como si la historia del lugar estuviera atrapada en cada objeto. Los minutos pasaban, aunque nadie lo notara. El relojero trabajaba con una calma infinita, ajustando piezas, limpiando polvo, escuchando los ecos del tiempo en la maquinaria. No había prisa ni necesidad de ser observado. Todo lo que ocurría estaba contenido dentro del taller, dentro de ese espacio donde lo que parecía estable podía desmoronarse sin que nadie lo advirtiera. Y sin embargo, había algo más en ese reloj, una pequeña imperfección que si se pasaba por alto arruinaría todo. El relojero comprendió que reparar el objeto no era solo devolverlo a la vida mecánica, era preservar su memoria, su historia. Cada segundo que él ajustaba era un eco silencioso de los momentos que aquel reloj había vivido, y mientras trabajaba, entendió que su tarea no era diferente a la de toda la vida: mantener en orden lo que otros daban por inmutable, escuchar lo que nadie quería escuchar, observar lo que nadie veía. Parte 3. El eco del tiempo. Afuera, la ciudad continuaba indiferente. Los transeúntes caminaban apresurados. Algunos consultaban sus teléfonos, otros cruzaban la calle sin notar la quietud de Magnolia. Pero dentro del taller, cada tic era significativo. Cada segundo contaba una historia. El relojero notó que, al reparar un reloj, no solo arreglaba un mecanismo, restauraba el ritmo de algo olvidado, devolvía voz a un objeto silencioso. Mientras ajustaba el engranaje final, recordó un reloj que había pertenecido a un hombre mayor, un reloj que había pasado décadas sin funcionar. Cuando finalmente lo reparó, aquel hombre había sonreído sin decir nada. Su gratitud se había manifestado en un silencio compartido, en un reconocimiento tácito de que lo invisible a veces es lo más importante. Ese pensamiento lo acompañó mientras colocaba el reloj de bolsillo en su estuche, listo para ser entregado al cliente. La satisfacción era silenciosa, casi invisible. Todo parecía estar en su lugar, pero él sabía que, bajo la superficie, cada objeto, cada espacio y cada momento contenía historias que solo los ojos atentos podían ver. El tallerero se recostó en su silla y miró alrededor. Los relojes antiguos reflejaban la luz de manera desigual, algunos detenidos, otros avanzando con una irregularidad apenas perceptible. Era un recordatorio de que nada permanece completamente intacto. La apariencia de orden es solo un eco de lo que solía ser, un velo que esconde pequeñas fracturas que, acumuladas, transforman la realidad. Y entonces comprendió que su taller era un microcosmos de la vida misma. Lo que parecía estable, lo que parecía estar en su lugar, era solo una ilusión. Cada silencio tenía su historia, cada tic su secreto. Y mientras el mundo continuaba indiferente, él se dedicaba a escuchar, reparar y preservar lo que nadie más notaba. Parte 4. La entrega y el silencio compartido. El cliente regresó días después. El reloj de bolsillo descansaba en su estuche, reluciente y silencioso, como si hubiera recuperado su voz tras años de olvido. Entró al taller y se detuvo frente a la mesa, observando la pieza con un interés que no necesitaba palabras. El relojero lo vio inclinar la cabeza ligeramente, tocar la tapa y abrirla con cuidado, como quien acaricia un recuerdo. No sé cómo agradecerle», dijo el hombre finalmente con un tono suave, casi inaudible. El relojero simplemente asintió, sin prisa, dejando que el silencio hablara por él. No había necesidad de palabras. La comunicación ya había ocurrido en la delicadeza de los movimientos, en la precisión con la que cada engranaje había vuelto a su lugar. El cliente se marchó y con él se llevó más que un reloj reparado. Se llevó un fragmento de memoria, una porción de tiempo que había dejado de latir para alguien y que ahora volvía a fluir. El tallerero observó cómo la puerta se cerraba tras él, y durante unos segundos el taller quedó vacío.
Solo los ecos de los segundos se percibían en el aire, acompañados por un susurro de nostalgia que parecía provenir de los propios relojes. En esa quietud, el hombre se permitió mirar alrededor y ver los detalles que normalmente pasaban desapercibidos. Una manecilla torcida que había sobrevivido a décadas de movimiento constante, un engranaje que aún conservaba su brillo metálico a pesar de la oxidación, una pequeña grieta en la madera de una vitrina que ningún cliente habría notado. Todo estaba en su lugar, y sin embargo, nada estaba verdaderamente intacto. Se sentó frente a la ventana y observó cómo la luz del atardecer pintaba sombras largas sobre los relojes. Cada sombra parecía contar su propia historia. Cada reflejo en el cristal de un reloj detenido parecía ser un recuerdo de un momento que ya no existía. Todo en el taller estaba cargado de memoria, y en esa memoria silenciosa el hombre comprendió algo que no se dice. El tiempo no se mide solo en segundos, minutos u horas. Se mide en la atención que ponemos, en los detalles que notamos, en los silencios que escuchamos. Parte 5. Reflexiones sobre la vida y el paso del tiempo. Esa noche, mientras cerraba el taller, el relojero se quedó solo con la luz de su lámpara y el eco lejano de la ciudad que avanzaba afuera. Pensó en los años que había pasado allí, en los silencios compartidos con objetos que parecían inanimados, pero que de alguna manera contenían vida propia. Había aprendido a escuchar cada tic, cada suspiro metálico, como quien lee una carta olvidada, como quien entiende lo que no se dice. Recordó los relojes que habían pasado por sus manos, algunos pertenecientes a personas que ya no estaban, otros que habían viajado de generación en generación. Cada uno guardaba secretos, errores, historias invisibles, y mientras los reparaba, mientras los hacía funcionar nuevamente, el hombre comprendía que su labor era algo más profundo que la mecánica. Era restaurar un orden silencioso, devolver voz a lo que había sido ignorado, mantener vivos los ecos del tiempo que nadie escuchaba. Afuera, la ciudad estaba llena de relojes que no necesitaban reparación, relojes que funcionaban con frialdad digital. Sus tics eran exactos, perfectos, pero carecían de alma, de historia. En el taller, cada segundo que pasaba estaba marcado por imperfecciones, por silencios, por recuerdos. Allí incluso lo roto tenía sentido, incluso lo olvidado tenía su valor. El relojero se apoyó en la mesa y cerró los ojos un momento. Pensó en su propia vida, en los años que habían pasado sin que él los notara del todo. La rutina, la soledad, los silencios compartidos con objetos que guardaban historias, todo eso había formado su existencia. La vida, pensó, no está hecha de grandes momentos visibles, sino de pequeños detalles que se acumulan, de silencios que dejan huella, de instantes que nadie recuerda, pero que de alguna manera definen todo. Parte 6. La decadencia silenciosa. Los días siguientes transcurrieron con la misma calma aparente. Los relojes continuaban su tic-tac irregular, algunos perfectamente afinados, otros con pausas que nadie notaría excepto él. Cada objeto parecía estar en su lugar, cada engranaje cumplía su función. Sin embargo, había señales que empezaban a acumularse, silenciosas, apenas perceptibles. Un reloj dejó de funcionar sin razón aparente. Otro comenzó a atrasarse varios segundos cada hora. Pequeños descuidos, invisibles para cualquier observador, empezaban a modificar la cadencia del taller. Era la decadencia silenciosa que el hombre conocía demasiado bien. La perfección es solo un espejismo. Todo se desgasta, todo se desplaza, todo se altera con el tiempo, incluso aquello que parece eterno. El relojero caminaba entre las vitrinas, observando los relojes detenidos. Cada uno de ellos era un recordatorio de la fragilidad de las apariencias, de la mentira silenciosa de que todo está en su lugar. La vida, pensó, es como esos engranajes. Incluso cuando todo parece ordenado, hay piezas que se desgastan, resquicios que nadie nota, silencios que ocultan rupturas.
Y en ese pensamiento comprendió algo que lo acompañaría siempre. No se trata de reparar lo roto solo para que funcione. Se trata de entender que cada imperfección, cada falla, cada silencio, es parte de la historia, es parte del eco que deja el tiempo. Parte 7. La introspección final. El tallerero cerró la puerta del taller y se apoyó en ella por un momento. Afuera, la ciudad continuaba, implacable y ruidosa. Nadie notaba lo que ocurría en el pequeño espacio de Magnolia. Nadie podía percibir que, dentro de esas paredes, los relojes contaban historias, guardaban secretos y reflejaban la fragilidad de la existencia. Se sentó frente a la mesa y observó un reloj que había reparado hacía años. Sus engranajes giraban con precisión, pero él sabía que cada tic llevaba consigo un recuerdo invisible, un instante que nadie recordaría jamás. Todo parecía en su lugar, y sin embargo, la verdad era otra. Cada objeto, cada segundo, cada silencio contenía un cambio, un desgaste, un eco que no podía ignorarse. Mientras la luz de la tarde desaparecía lentamente, el relojero cerró los ojos y respiró hondo. Pensó en la vida, en el tiempo, en cómo todo cambia incluso cuando nada parece hacerlo. Sus manos descansaron sobre la mesa, suaves, firmes, conscientes. Todo parecía estar en su lugar, pero él sabía la verdad. Desde adentro, todo ya había cambiado. Y así, en el silencio del taller, entre relojes que marcaban el paso del tiempo y recuerdos que no se pronunciaban, comprendió que la perfección es solo un instante, que la apariencia de orden es frágil y que a veces los ecos más importantes son aquellos que nadie escucha.